que es una ciudad con una operación muy grande, mucho carro eléctrico de muchas marcas, de la que tú quieras, una ciudad en donde la infraestructura eléctrica es débil, donde puedes encontrar cargadores, pero la mayoría de los cargadores suelen ser de 7 kilovatios, no hay cargadores rápidos, tantos, ¿sí? Una ciudad que es casi un corazón porque mucha gente viaja para allá, y lo veíamos como una oportunidad. Entonces cogimos la Guacatala, esto en alianza con Autogas, un punto súper estratégico, y aquí te tengo que confesar que el cargador lo inauguramos hace 2 semanas, un viernes, pero el jueves estábamos instalando los cargadores y a las 6 de la tarde nos llegaron 6 carros, 3 Teslas, 3 BYD, haciéndonos fila. Nosotros no hemos inaugurado. Entonces, pues una vaina, ¿verdad? Pues que nos pone a nosotros muy contentos, pues por la estrategia del punto, pero también que nos permite identificar un dolor y es que la gente no tiene dónde cargar. Ahora, ahorita con este puente festivo llegamos a tener unos consumos de verdad bastante interesantes en estos 4 días ahí en la estación. También es importante resaltar que son dos cargadores de 20 kilovatios que pueden dar hasta 40 kilovatios. Eso quiere decir que si tú, Juan, llegas a cargar y estás solo, tu carro carga con 40 kilovatios. Eso quiere decir que se carga en 1 hora. Y si llegó otra persona a cargar, pues ambos cargan con 20 kilovatios. Eso lo que nos garantiza es que nosotros podamos instalar a partir de tener 50 kilovatios de potencia, o sea, que la empresa que nos hace la concesión del espacio solo tenga 50 kilovatios de potencia, nosotros podemos entrar ahí y al final podemos solucionarle un problema a los usuarios de carros eléctricos. Para resumirte el cuento, en estos 4 días de abril, mira que estoy aquí revisando la tabla y fueron 122 transacciones, o sea, 122 carros fueron a cargar. Eso se traduce en 1.321 kilovatios. Entonces, sí hay una necesidad bastante amplia, y si lo ponemos en realidad desde que se inició la operación, estaríamos hablando casi, no quiero decir el doble, pero sí el escenario, no solamente en Medellín, en realidad en Colombia, es crítico con la infraestructura. Y digamos, ¿cómo se dio esta oportunidad acá en Medellín? ¿Cuáles son, digamos, las metas, los proyectos que tienen en relación con Medellín y esta oportunidad que usted pues, nos menciona y que ha identificado? ¿Cómo se dio? Tenemos un aliado muy importante que se llama Autogas. Con Autogas iniciamos aquí en Bogotá. Con ellos tenemos 3 puntos, 2 en Bogotá, 1 en Medellín. Las metas de Vinca son ambiciosas, esa es una realidad, son metas ambiciosas. Son 150 puntos a nivel nacional, Bogotá, Cali, Medellín, Bucaramanga. Y las vías nacionales que, pues, pues llegan a estas ciudades, ¿no? 150 puntos cada uno de 2 cargadores, son 300 electrolineras. Esto es un reto no solamente a nivel comercial, a nivel de inversión, sino a nivel operativo, también es un reto. Y Autogas pues ha estado, honestamente ha confiado en nosotros desde el año pasado, ha sido una de las primeras empresas en confiar en nosotros. Y la idea en Medellín es poder tener por lo menos 40 cargadores, sabemos que la ciudad los necesita, y no 40 cargadores solamente en el casco urbano, sino en Guarne, no sé, Llano Grande, Río Negro, que puedan ayudarle a la gente. Hay hace el año pasado estuve en Medellín y me fui a hacer un tour por los pueblos del oriente, se me escapan ahorita los nombres, y es impresionante la cantidad de gente que sale el fin de semana a recorrer estos pueblos. Entonces, esto le va a garantizar a la gente poder salir con la tranquilidad y la confianza de que tienen dónde cargar. 40 electrolineras en Antioquia, obviamente eso requiere pues una inversión considerable, obviamente. Diríamos que más o menos en promedio son 300 millones de pesos por cada estación mínima de 2 parqueaderos, ¿sí? En promedio. Entonces siempre es una proyección considerable. Ya, digamos, tenemos esta inaugural en la Guacatala, ya están identificando los otros lugares, los otros espacios. ¿En qué va, digamos, ese proyecto de expansión? A ver, hay información un poco confidencial que no te puedo dar, pero sí te puedo decir que tenemos unos proyectos bien interesantes en Río Negro con una empresa del sector del retail bastante importante. También bueno, esto sí te lo puedo decir, estamos trabajando muy de la mano en este momento con Biomax. Biomax es
básicamente como los dueños de Autogas. Con ellos tenemos un listado inicialmente como de 600 puntos a nivel nacional, pero el reto en Colombia es encontrar la potencia. Lo que puede ser que tú estés con toda la voluntad de poner cargadores en el espacio que tú tienes, pero si no tienes la potencia, pues toca pedir aumentos de carga, eso se puede demorar 8 meses, 6 meses. Entonces, digamos que con Biomax también hemos identificado unos puntos en Medellín bastante viables. Eh, la idea es poder finalizar el Q2 por lo menos con unas 5 estaciones allá en Medellín, o sea, 5 puntos serían 10 cargadores. Perfecto. Y digamos, pensando en el beneficio del usuario, ¿no? Siempre el tema eléctrico está pensado en que me reduce costos, que es más económico, etcétera, etcétera. ¿Cómo funciona, digamos, el modelo de un usuario? ¿Cuánto le cuesta? ¿Cómo es digamos, el uso que le puede dar a estas electrolineras? Es muy sencillo. La mayoría de los carros tienen baterías entre los 45 y los 60 kilovatios, ¿sí? Supongamos que tu carro tiene una batería de 60 kilovatios. Eso es como si habláramos de que tu carro tiene 18 galones. Es tal cual. El precio de la energía es de 1.800 pesos. Nosotros la vendemos en eso, 1.800 pesos. Entonces multiplicamos los 60 kilovatios por los 1.800 pesos y nos da 108.000 pesos. Eso es lo que vale un full del 0 al 100%, una batería llena. En el caso de una batería de 60, pero en realidad mucho carro tiene 45 kilovatios. En ese escenario estamos hablando de 81.000 pesos para una carga del 0 al 100. Es bastante económico comparado con la gasolina, donde un full te puede costar entre 200 y 300, pues depende uno si le pones extra regular o corriente, perdón, o qué, el precio de la gasolina, pues que varía tanto, ¿no? Ujú. Claro, evidentemente sí es mucho más económico. Y háblanos un poquito tú mencionas que el reto está es en la conexión, ¿no? O sea, en cómo asegurar esa posibilidad de energía para esas estaciones. ¿Cómo se trabaja eso? ¿Ustedes cómo lo vienen trabajando y cuáles como las expectativas que tienen? A ver, es que ahí las expectativas eran muy amplias en la realidad. Pero para hacerte una conversión de 50 puntos que hemos visitado, perdón, de 17 puntos que hemos visitado, solo 3 han tenido potencia. Entonces, el porcentaje es bajo, en realidad. No hay, a ver, ¿quiénes son las empresas que suelen tener potencia en el país? Supermercados de grandes superficies, estaciones de gas, de gasolina y de gas, eh, centros comerciales. Por eso la mayoría de cargadores los ves ubicados en centros comerciales. Entonces, esa ha sido la parte retadora. ¿Cómo hacemos nosotros a nivel comercial? Construimos relaciones de largo plazo, como te digo, por ejemplo, con Autogas y Biomax. Y estamos en el mismo ejercicio con, pues, con otras marcas que ahorita no te puedo mencionar, no te puedo nombrar, pero sí digamos que parte del éxito es poder tener identificados esos landlords o esos dueños de la tierra que nos pueden conceder los espacios y que cuentan con la potencia. El reto es ese, encontrarlos, pues para poder determinar si un espacio es viable o no. Tenemos que hacer una visita técnica, poner un analizador de redes, eh, ver la viabilidad del proyecto en cuanto al CAPEX, porque una cosa es poner un cargador con una distancia de 10, 20 metros y otra con un cargador una distancia de 175 metros. Me está pasando en este momento aquí en Bogotá. Es un proyecto también bastante ambicioso por el punto, porque está ubicado en Cedritos. Y a pesar de que el CAPEX es alto, es un punto bastante estratégico para la ciudad, pues que vemos que es importante ponerlo y que nos va a garantizar un retorno, ¿no? La demanda existe, o sea, te diste cuenta solo este fin de semana, o sea, las oportunidades están. Yo creo que la apuesta que ustedes están haciendo no es ni siquiera a mediano plazo, o sea, no da respiro porque hay una No, necesidad muy, muy latente. sí, no es tanto a mediano plazo. Ahí lo crítico sí es lo que pasa, el comportamiento del usuario de carro eléctrico no es como el usuario de gasolina. Los usuarios que tienen carro eléctrico cargan una vez a la semana, una vez cada 2 semanas, y cargan, es muy curioso, pero cargan jueves, viernes, sábado, domingo y a veces el lunes. Eso quiere decir que cargan para moverse el fin de semana y para moverse un poco de la semana y luego vuelven y cargan. Y cargan por lo general en la tarde-noche. Como buenos colombianos todo lo dejamos para lo último, entonces tú vas a ver consumos de energía, pues producto de las electrónicas, el domingo después de las 6 de la tarde o el lunes a las 5 o 4 de la mañana. Entonces sí ha sido interesante conocer esos comportamientos de los usuarios
porque eso nos permite a nosotros también, de cara al landlord, identificar dónde están las oportunidades, pues porque también lo que pasa acá es que, voy a poner un ejemplo, tú tienes un restaurante con 10 parqueaderos y tienes la potencia, el cliente o el usuario de carro eléctrico dice, yo voy a ir a comer a tal restaurante porque ahí puedo cargar. Primero está el dónde cargo, luego voy y compro, hago mercado, ¿sí? Entonces, se vuelven como es una información importante que nos sirve a nosotros también para negociar de cara a los landlords, o a los comerciantes o sí, a los comercios. Eh, y ya, pues eso en realidad sí es. Andrés, tú mencionabas hace un momento pues que esto no es solamente una apuesta por grandes ciudades, sino también cómo lograr y asegurar esa posibilidad de carga en los trayectos. Entonces en Antioquia mencionaste ahora pues Medellín, pero que los proyectos están previstos para Doradal, para Cocorná, que son justamente las zonas donde pues han hecho evaluaciones ustedes y donde han analizado la necesidad de cargar en ese punto por el desplazamiento que estén haciendo. ¿Cómo es ese desarrollo, digamos, ya en lo que es materializar una posibilidad de conexión de carga o posibilidad de carga durante el viaje? Mira, para viajar Bogotá-Medellín tranquilo, necesitamos por lo menos unos 8 cargadores, 4 de ida, 4 de vuelta. Estamos hablando de cargadores en Doradal, cargadores en la Ruta del Sol, cargadores en Guaduas, cargadores en Cocorná, cargadores en Río Negro, en Villeta o en La Vega. Porque lo que pasa con los carros eléctricos es que, a diferencia de los carros a gasolina, es que si llegan 3 carros a una estación, te digo cualquier cosa, en Cocorná, tres, ahí ya tienes 3 horas. Y llegaste tú, son 4 horas para poder cargar. Entonces, un viaje de 9 horas se te transforma en 12, 13 horas, se vuelve traumático. Pero si tienes varios puntos, tú dices, bueno, aquí está full, pues voy acá, que de pronto hay un usuario cargando, espero 1 hora, más la mía son 2, bueno, ahí empieza uno como a organizarse. ¿Cuáles son esos puntos estratégicos por ejemplo, en esa ruta de que ya iniciamos con el punto de calle 80 en Bogotá, 500 metros después del puente de Aguado? Esa es nuestra primera estación con la que planeamos iniciar pues nuestra ruta Bogotá-Medellín, ¿no? Pasando La Vega, Guaduas, Villeta, Cocorná, Doradal, y obviamente la Ruta del Sol, ¿no? Porque el tema de que la Ruta del Sol tiene por lo menos 1 hora, 2 horas en promedio, pues es necesario tener dónde cargar. Es súper importante porque antes de empezar a subir Doradal, pues ya vas inseguro si no tienes dónde cargar. Entonces es como el escenario. La idea es poder tener esa ruta, perdón, esa ruta Bogotá-Medellín, Bogotá-Cali, Cali-Medellín, Bogotá, el eje cafetero, que no hay donde cargar. Y van bien, o sea, ya hay, pues obviamente tener Medellín, ya eso es un avance, pero digamos, ese proyecto como tal, ¿cómo lo están, digamos, adelantando, gestionando? Ahí entran los landlords. Estamos en un proceso ya de firmas de contrato, ¿sí? Con varias estaciones de Biomax, ¿verdad? Que es una empresa que tiene franquiciados, que esperamos, estamos en marzo, estamos en abril, perdón, ya estamos en abril debemos de tener por lo menos 20 puntos ya cerrados. Eso quiere decir que a finales de enero, febrero, marzo, abril, en mayo, estamos ya concretando esos puntos. Entonces yo le pongo que para finales del segundo Q, a finales de junio, estamos ya teniendo por lo menos los primeros 30 puntos, tanto en Bogotá, Medellín y parte de lo que une las ciudades. Yo, ¿qué sí te puedo decir? En este momento las marcas aliadas de nosotros bueno, son Biomax y Autogas. El negocio o la industria de electrolineras, ¿cómo está en el país hoy? O sea, ¿ustedes son pioneros o cómo podemos entender un poco también el contexto porque uno sabe que hay puntos de carga, algunos son gratuitos, etcétera, pero visto como negocio donde yo pago por recargar, ¿cómo es esa industria hoy? Mira qué fuerte. Hoy casualmente tuve una reunión con una persona que tiene un mall en Río Negro y él es dueño del mall, dueño del espacio, y él puso su cargador, habló con una empresa, compró el cargador, ellos le pusieron la aplicación y tal. Es un negocio tan atractivo ahorita que mucha gente está buscando poner su cargador porque al final se vuelve un ingreso pasivo. Vuelvo al tema de la potencia y perdón que sea reiterativo, pero vos puedes tener muchas ganas de poner un cargador, pero si no tienes la potencia ahí no hay nada que hacer. Entonces, si es un negocio interesante, si es un negocio lucrativo,
un negocio un poco sí a largo plazo dependiendo de los puntos, porque una cosa es poner un punto en Boyacá sí, y otro en Bogotá. Eso depende de la cantidad de carros eléctricos que hayan en cada ciudad. Y otra cosa muy diferente, poner un punto en una vía nacional, en donde seguramente el tráfico de carros pues va a ser menor, ¿sí? Entonces sí, es un negocio importante. No somos pioneros, seguramente sí pioneros en Latinoamérica, eso sí, porque tenemos red de carga en Ecuador. En Ecuador tenemos 16 cargadores, en Perú tenemos cerca de 8 cargadores. Entonces, podríamos decir que en Latinoamérica sí somos pioneros, pero en Colombia hay otras marcas y claramente vas a encontrar, pues, Terpel, Mubon, Enel. Casualmente en este viaje que hice al eje cafetero, me di cuenta que las alcaldías y o gobernaciones hacen como ciertas alianzas con las empresas de energía de cada ciudad, llámese PM o lo que sea, y ellos ponen el cargador y es como alianza entre la alcaldía y la gobernación y tal. Entonces, creo que sí hay espacio para todos. Al no tener una regulación en este momento, pues hace que también sea un poquito de pronto más sencillo, sacando de la ecuación el tema de la potencia, el colocar cargadores. Creo que sí, que hay espacio para todos, pues porque al final, por ejemplo, para mí ha sido de interés Cúcuta, porque soy de allá. Veo que hay movimiento de carros eléctricos, pero no hay tanto como para uno poner 5 electrolineras en este momento. Y el negocio de la venta de vehículos, o sea, ya vemos en los últimos resultados, los más recientes pues de Andemos, que se dispararon, siguen creciendo, Medellín posicionándose como una de las ciudades con más ventas. Ese escenario, ¿cómo lo ves? ¿Cómo lo proyectan ustedes? Hace poco estaba leyendo un artículo que en el tiempo, donde decía que se amenazaba con que las ventas de los carros eléctricos disminuyeran en Colombia partiendo de que había poca infraestructura de carga. Yo eso lo dudo mucho. La teoría decía que el negocio iba a crecer 50% anual y eso no ha sido una realidad. En el 2024, si se vendieron más o menos 4.000 carros eléctricos, 5.000, pues era bastante, pero estamos hablando de que en el 2025 se vendieron 19.000 carros eléctricos. Este año muy probablemente se van a superar los 30.000 carros eléctricos, pues, con la llegada de Tesla, Chery con el iCar, BYD colocando cada vez más carros en la calle, nuevos modelos, por ahí se hablan de un flash charging. O sea, creo que la electromovilidad, como te decía en un inicio, no es un tema del futuro, eso ya llegó. También no hay que desconocer que el tema de los incentivos tributarios y el pico y placa pues, ha motivado a que la gente pase de un carro híbrido de combustión a un carro 100% eléctrico. Yo dudo mucho que la infraestructura o que las ventas de los vehículos se vayan a desacelerar. De hecho, creo que viene una oportunidad interesante en cuanto a precios, pues esto de cara a los usuarios de carros eléctricos, porque pues siempre va a haber como una guerra económica ahí sobre el tema de qué carro se pone más barato con ciertas llegadas de ciertas marcas, sobre todo las chinas. Entonces creo que ya hay mucho en el mercado donde elegir, cada vez más económicos, también es cierto. Entonces, sí, yo no veo una desaceleración. De hecho, está claro, es sorprendente que Tesla entregue 2.500 carros mensuales. Eso, sí. Entonces, sí, yo no. Colombia es un país extraño. Mira, en Ecuador se pelean entre BYD y Kia a ver quién pone la red de carga primero, porque allá es necesario poner red de carga para vender carros, porque el usuario se queja. Colombia demostró que no necesitas poner red de carga para vender carros eléctricos. BYD vendía entre 1.000 y 1.500 carros mensuales y no ha puesto un solo cargador. Entonces, no es un requisito, si te das cuenta, para nosotros usuarios de carros eléctricos colombianos, pues. Yo no veo que va a haber una desaceleración en el país.